Hola a todos, estamos acá en Pensilvania, estamos a punto de visitar la universidad. ¿Comentarios? Aquí, esta es una escuela, una universidad en la cual Elon Musk, Warren Buffett, el CEO de Google, todos fueron acá a esta universidad, entonces es algo muy importante. Para mí, alguien que admira a Elon Musk es muy emocionante. Es muy emocionante, de verdad estamos muy emocionados para poder ir y bueno, nos veremos ahí. ¿Quieres hacer los honores? Acá estamos todos. Yeah. Yes, and it looks like there's a lot of history in this building. Oh yeah, you can tell. ¿No? Right, so aquí está emocionado. Sí, demasiado emocionado. Ahí les están explicando cómo funciona la universidad y en realidad hasta yo estoy emocionado también porque hemos visto muchas cosas que nos han parecido excelentes. Entonces, no sé. Está sentado. No sé quién será, pero debería saber. Edgar Bosch Smith, teacher investigator. Debió haber sido alguien importante de la universidad. Oh, like yeah, like the Hall of Fame. Yeah, Yeah, I think so. I think so. Tenemos que hablar en español. Disculpa, sí. Tiene un muñeco ya ves. Sí que Es sé. la ingeniería, la escuela de ingeniería de I haven't either. You will soon. ¿Comentarios? Está espectacular. Muy Me encanta. Se ve muy como gothic. prestigio, gótica, creo yo. Gótica, sí, se ve muy... Como antigua, pero una arquitectura antigua que ha estado cuidada bien. Claro, sí, se nota, es como preservado, está como aislado del mundo. Y todos los estudiantes que están acá se ven bien apasionados, se ven que les interesa lo que hacen. Sí, así que es muy chévere. Me encanta. Y mira, sé que puedes ver más. Es muy interesante. Estaremos aplicando acá en realidad. Sí o sí. Sí, pero es bastante prestigioso. Ujú. Nos está explicando el que nos está haciendo el tour, que claro, es una escuela rigurosa. Es lo que tienen que esperar, ¿no? Sí, De UPenn. claro, está en las famosas IVs, es una de las 8. Sí, son como una de las 8 escuelas más prestigiosas del mundo, supongo. Del mundo. Sí. Literalmente. Con la excepción de Oxford, Claro. Bueno, del mundo, claro. Sí. Interesante. Se ve muy hermosa La escuela. ¿Tú vivirías acá? Oh, yo claro. Pero es caro también. Si fuera gratis. Bueno, obviamente, ¿quién no, no? Claro. No, pero a veces, dependiendo cómo tu ayuda financiera quedaría. Ya que algo que hay que destacar es que es bastante cara. Muy cara. Sí, es muy caro, pero fenomenal. Me encanta esa escuela y bueno, ya les aviso más. For the nation. Esta es la parte de la universidad en la cual nosotros estamos aficionados. La escuela de los Mira. negocios. He estado en las escaleras. ¿Una foto? Yes, of course. Digo, mira, chica, ¿viste? Ya está. Acabamos de pasar a la escuela de Warren, que es una de las mejores escuelas de negocios en el mundo. En el mundo. Yo creo que a veces ha sido listada la mejor del mundo. Por año varía, pero nunca sale de los 3 puestos principales. Y quiero realmente ir a esa escuela y estoy muy emocionado para saber qué más puede ofrecer UPenn, además de la escuela de negocios, porque, bueno chicos, queremos una vida también, ¿no? En la uni, así que... Sí. Yo pregunté si hay un club de ping pong y si hay, así que, bueno, ya
inscríbanme, ¿no? Es broma, pero sí, es Pero chido. sí, es bueno, ¿no? Sí. ¿Tienes algo que decir? Estoy bastante emocionado. Eso es lo que tengo que decir. Además, Bueno. nunca había estado en Filadelfia, entonces me encanta. Me Sí. encanta la ciudad. Sí, después de esto vamos a ir a comer Philly cheesesteaks. Que son que es uno de los platillos más conocidos originarios de Filadelfia. Ajá. Así que estoy muy emocionado, la verdad. A ver. Mira. Like you can, Oh no, it's even more packed. So, to be honest. I mean, they have a bunch more people. So. Yeah. Look at that. What? Isn't it like? And also, Is it warm? This is warm? Right. It's cool. La cosa, lo más interesante es que son pinturas de ideas y paisajes. Estilo de Brasil. And this one represents the nativity. Oh, Perú. Muchas actividades. Wow, es muy importante la artesanía o el arte de Perú en esta universidad. ¿De qué es eso? El dorado. El Makes dorado. me go on super cool. En esta parte de la escuela. Oh, es indio. Oh, es lindo. En esta parte de la escuela de diseño tiene muchas películas de Latinoamérica y de Asia. Es de Guyana. Hay los de Guyana, Jamaica. Como esta. Jamaica. Sí, Jamaica. Es como muy internacional. Muy regional de Latinoamérica. Oh, mira, este es de México. Otras escenas. ¿Qué es eso? De México. ¿Tus opiniones? ¿Tus opiniones? ¿Que se me ha sorprendido? ¿Tus opiniones? No, está muy bonito. Y es que el hecho de que en esta universidad tan famosa se pueda conocer algo de Latinoamérica, especialmente Perú, es muy interesante cómo lo toman en cuenta que hay este potencial en Latinoamérica, en países como Surinam, Perú, México incluso. Entonces siento que somos representados de esa manera por países que han dado una maravilla de arte como la que vemos en los alrededores. A mí me gusta cómo esos diferentes países alrededor de acá se expresan y cómo se identifican. Es muy interesante. You want to sit on there? Oh, can we? Sure. Estamos sentados en un botón gigante ahí. Una L. Bueno, más sentados. Muy interesante. Hay protestas acá de parte de los estudiantes de la universidad protestando en la guerra de Ucrania. Y sientes el dreadful. Sí.
Mira, dice que un rayo acá, si los primeros te tienen estresado. Mira cuántos hay acá. Sí, entonces no es color de rosa. ¿Ese no es el quinto? Eso me pregunté. Así que no te da ganas de estudiar. Tenemos espacios ahí también. ¿Qué crees que va a haber el sexto piso? Creo que hay más libros, pero lo que más me emociona del sexto piso es la vista a la universidad. A ver, hay que ver. Thank you. Of course. Oh look. Oh look. There's your beanies. Yeah, looks pretty cool. Vamos a take a picture. Yeah. Ese libro es increíble. The art of I'll picture I'll tell you what, I've seen that before. Estamos en la venta, estamos en la tienda de la universidad y todo está bastante caro. Pero no, es una universidad carísima. Energía y persistencia conquistan todas las cosas. De Benjamin.
Hello. So we would like to ask you some questions. First of all, what's your name? I'm Joe. Yeah, nice to meet you, Joe. I'm Elvis. This is Joaquin. So we have some questions. The first question is, how do you like the campus? The campus. Yeah. The campus is beautiful. I like also how Penn's campus is well integrated into the city as well. It makes it for, a nice convenient sort of setting. If you want to go to restaurants, the movies. My undergrad was in a place where there's a very clear boundary of campus and the city. So I kind of like this new vibe of, this integration with the community surrounding us. Yeah. So another question is, what do you think is something important that got you into the university? So as a grad student, I mostly live in my lab doing research, Right. and one of the things that Penn is really strong in is interdisciplinary research. We have the engineering school here, we have the dental school, we have the medical school. So the sort of crosstalk between these different disciplines and the combined strengths, I think, makes Penn a very unique research institution. That's awesome. And Yeah. another question is, so do you think you could give any advice to some international student who may be thinking of applying to UPenn? Oh yeah, of course. I myself am an international you student, are? by the way. Yeah, I'm from Thailand. Yeah. Oh, awesome. Go for it. I'd say, if you're an international student, you want to come to the US, go for it. The visa, I think, is not too much of a logistical hurdle. I think it's very manageable. I think the one thing you want to be aware of are just sort of the difference in opportunities available, I guess. Right. On a scale 1 through 10, Yeah. how much do you enjoy life at UPenn? Solid 8, I'd say. Yeah. But and the only 2 is just because I spend way too much time in the lab. Okay. That's just the nature of sort of my role now as a graduate student. It's different from being an undergrad, but otherwise I think it's a solid experience. There's plenty of programming going around. Plenty of things to do around here. Right. Thank you so much for being part of it. Hey, of course. Hello, I'm here with Danielle. Danielle. I'm Elvis, and we'd like to ask you some questions regarding UPenn and the campus as a whole. So first of all, from 1 to 10, what would you rank the university? I feel like Penn is like a good 8. 8. Awesome. Yeah. Actually, the other guy said the same. So that's interesting. Why would you rank it this way? Well, I feel like the campus is in a really nice part of the city. It's not in Center City, which is the more urban part of Philadelphia, but it's also close enough that if you want to go out there, it's very easily accessible. And so if you had to say one thing that you think got you into the university, what would it be? I think it's really important to take advantage of your opportunities. I personally applied to Penn through Questbridge, which was a really good program. It's for low income families, and you can apply to it as a high school junior and also as a senior. And it gave me the opportunity to come to Penn, and it also got me a lot of financial aid. So I would really recommend looking into the program, and if you meet the requirements, applying for it. That's awesome. And any other advice that you may give to high school students? Before you come to Penn, I think it's really important to know what classes count for credit here, because it's only a very selective few that actually give credit. So just knowing in advance what you can and cannot get credit for is really important. Well, that's awesome. Thank you. Hello, I'm here with Brooke. Brooke. Nice to meet you, Brooke. We would like to ask you some questions regarding UPenn as a whole and how you think you got in, and also stats. So if you don't mind sharing, what is something you think that got you into Penn? I think that my interview with my alumni went really well. I think that was a big portion of my application. If you had to rank the university as a whole, how would you rank it from 1 to 10? I'd say probably a 9, 8.5. What would that be? I love it here. It's nice to be in Philly. There's a lot to do, and it doesn't feel like you're necessarily in the city, but sometimes it just can be a little stressful. And if you don't mind sharing, what was your GPA in high school? I think it was a 4.61-ish or something like that. And some of the extracurriculars that you may have participated in that perhaps were important for the application? I did Best Buddies, and I think that was just getting involved in the community and volunteering, and then honor societies, stuff like that. Well, awesome. That's all we have for you, Brooke. Thank you so much for being part of it. Thank you. Bueno, hola a todos, eso va a concluir nuestro día en la Universidad de Pennsylvania. Sí. Tuvimos mucho descubrimiento, mucha diversión. En realidad nos ha encantado esta universidad. Esperamos algún día aplicar y esperemos que
quedamos aceptados. Como vieron, las personas a las que entrevistamos son personas quienes se pueden relacionar a ustedes o personas que han estado acá todas sus vidas, pero esto es lo que la universidad es. Ellos aceptan personas internacionales, aceptan personas de Estados Unidos, y si ustedes algún día quisieran aplicar, como dijo Joe, háganlo, traten. Tírense ahí y sigan sus pasiones, y lo puedo asegurar que aún si no entras a UPenn, te van a dejar entrar al lugar donde lo mereces. Sí, donde lo mereces o donde crees, donde estarás bien. A veces nos agitamos pensando que si no entro a cierta universidad ya no valdré nada. No es así. Tú aún tienes valor, aún puedes mostrar que trabajas bastante en cualquier otro lugar. Okay. Entonces, eso sería nuestro consejo, ya que nosotros también estamos en este proceso de aplicar a universidades y quisiéramos entrar a esta clase de universidades y esperamos entrar, pero nunca se sabe qué pasará. Bueno, muchas gracias por ver este video, chicos. Ojalá que le hayan gustado, y eso va a ser todo para un día en la Universidad de Pennsylvania, una sí, universidad IB considerada. muy prestigiosa, así que muchas gracias por este video y lo veremos en el siguiente video. Sí, adiós. No. We're gonna try. First challenge. Can I open a cheese sandwich? You're gonna need a lot of napkins. I am. A ver, se aprovecha. Buenísimo.